Buenas, nuevo. Vamos a seguir con física un poco más. Vamos a repasar, pero muy rápidamente, el tema de cinemática. Recuerden que definimos cinemática, definimos desplazamiento, definimos recorrido, definimos lo que era velocidad media, lo que era rapidez media y definimos lo que era aceleración media. Recuerden que todos estos valores que estamos viendo son valores medios, ¿sí? O sea, son valores promedios. Bien, entonces ustedes, si quieren ver lo que es aceleración media, aceleración instantánea, velocidad instantánea, lo pueden leer del apunte, pero no nos vamos a detener actualmente o preguntarnos por la definición, y no tenemos problema en explicarlo, pero no nos detenemos para no tardar tanto, ¿sí? Y terminamos viendo lo que era la fórmula para calcular la posición en movimiento de rectilíneo uniforme cuando no teníamos aceleración, y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado cuando teníamos aceleración. Y dijimos que lo importante era definir nuestro sistema de referencia y trabajar siempre con el mismo para no confundirnos. Vamos a hacer el ejercicio 1 de los ejemplos que tienen en el cuadernillo y el ejercicio 3 de los problemas que tienen para resolver, ¿sí? Entonces, el ejercicio 1 es muy sencillo, dice un móvil recorrió 90 km por hora, 90 kilómetros en 4 horas. Determine la rapidez media. Fíjense que acá utiliza la palabra, y esto me quería detener, que utiliza la palabra rapidez. Como es un movimiento en línea recta, o sea que el móvil va desde el punto inicial al punto final en forma recta, no vuelve, ¿sí? Tengo los dos puntos y va en línea recta y no vuelve, o sea que hace un trayecto unilateral de inicio a fin. Fíjense que la velocidad media es igual a la rapidez media, por eso acá les pide rapidez media. A veces se mal expresan en algunos problemas, pero porque justamente la rapidez media y la velocidad media en un movimiento que tiene un solo sentido son iguales, tanto la velocidad media como la rapidez media. Pero por definición recuerden que no es lo mismo, ¿sí? Pero me quería detener porque después me dice, me pide rapidez, ¿cómo lo calculo? Entonces, para analizar el movimiento, ¿sí? Entonces decimos, la rapidez o velocidad media, podríamos decir que era delta x sobre delta t. Bien. ¿Cuánto es delta x? 90 kilómetros. El tiempo son 4 horas. Entonces, esto es 22,5 kilómetros por hora, ¿sí? Recuerden que la unidad era metros sobre segundo, entonces voy a pasar a esto a metros sobre segundo multiplicando como quiero que me quede, 1 kilómetro abajo para que se me elimine, 1 hora arriba para que se me elimine, y metros y segundos según corresponde, ¿sí? Entonces hora se me va con hora, kilómetro se me va con kilómetro, y esto me queda 6,25 metros sobre segundo, ¿sí? Ahí terminaría el primer ejercicio, que es simplemente calcular la velocidad media o rapidez media, que en este momento son iguales. Vamos al ejercicio 3 de los problemas que no tienen resueltos, que dice, el gráfico representa el movimiento de dos vehículos, el vehículo A y B, que se desplazan en la misma dirección. ¿Qué quiere decir que en la misma dirección? Misma dirección no es el mismo sentido, sino sobre la misma línea recta. O sea, yo voy a tener esta línea recta y voy a tener dos vehículos sobre esa misma línea. ¿Cómo voy a saber para qué sentido se mueven? ¿Sí? Voy a definir un 0 en esa línea. Y lo primero que voy a ver es, fíjense, el A. El A dice que sale de la posición 200 kilómetros, o sea que sale de acá, de los 200 kilómetros, ¿sí? Y llega de 200 kilómetros a la posición 0, ¿bien? Entonces va
quiere decir que el vehículo A se está moviendo de 200 hacia 0, para allá. Bien. Ahora, el vehículo B inicia en la posición 50, o sea que está por acá, y va hacia la posición 200, o sea que el vehículo B sale de acá y va hacia allá, ¿sí? Es como decir que B sale de Rosario y A sale de Córdoba, y en algún punto en el medio se van a cruzar porque van los dos por la misma autopista, ¿sí? Como para darle un ejemplo físico. Pero fíjense que si bien dicen la misma dirección, la dirección es la línea recta, pero los sentidos son distintos, ¿sí? A no confundir dirección con sentido. Entonces, dice, describe el movimiento de cada vehículo. Fíjense que como es una línea recta en la gráfica de posición-tiempo, esto quiere implicar que la velocidad es constante en ambos movimientos, ¿sí? La línea recta quiere decir que la velocidad es constante para los dos, ¿bien? Pero, ¿qué tipo de velocidad tiene? Esta velocidad es positiva y esta velocidad es negativa. Si bien es constante, o sea, los dos se mueven, o sea, el movimiento para los dos es MRU, porque es uniformemente, no es acelerado porque no tiene velocidad, ¿sí? No tiene aceleración, perdón, no es acelerado porque no hay aceleración, porque se mueven a velocidad constantes. Entonces ambos vehículos tienen MRU. Pero ¿qué pasa? Esta velocidad, como va hacia la derecha, yo voy a decir que es positiva, y esta velocidad, como va hacia la izquierda, voy a decir que es negativa. Aunque ambas son constantes, pero tienen sentido opuesto. Entonces, como tiene sentido opuesto, a uno le tengo que dar positivo y a uno le tengo que dar negativo. Como yo dije que mi sistema de referencias que uso siempre es hacia la derecha positivo y hacia arriba positivo, entonces para mí el vehículo B va en sentido positivo y el vehículo A va en sentido negativo. Solo para aclarar, pero ambos vehículos se mueven en línea recta uniformemente, sin aceleración, ¿sí? Ahora dice, ¿cuál es la posición inicial de cada uno de ellos? Fíjense que la posición inicial de B es 50 y la posición inicial de A es 200. Entonces, X, A inicial es 200 y X, B inicial es 50 kilómetros, ¿sí? Siempre recuerden poner las unidades. Bien, entonces esto sería para el punto B. Ahora el punto C, que me dice, ¿a qué distancia de la posición inicial de B se cruzan? O sea que, como dijimos, parten de acá para allá, este parte de acá para allá, y en algún lugar de todo esto, en el medio, van a tener un X final de cruzamiento, ¿sí? ¿Cómo puedo calcular esto? Fíjense, analicemos la gráfica de A. Parte de la posición 200, llega a la posición 0. ¿En cuánto tiempo? En 4 horas, ¿sí? O sea, voy a analizar el vehículo A. Vamos a poner acá C. Y analizo para el vehículo A, ¿sí? Estoy diciendo que parte de 200 llega a 0 y el tiempo que tarda de acá hasta acá son 4 horas, ¿sí? Estos datos los saco de gráfica, no los estoy inventando, ¿bien? Pues me dice que llega acá en 4 horas, ¿sí? 4 horas. Y que sale 200 y llega a 0, porque este es el 0, 0, ¿sí? Entonces, con esto, ¿qué puedo calcular? La velocidad constante o velocidad media de este. Entonces, la velocidad media dijimos que era delta X sobre delta T. ¿Cuál es la posición final del vehículo? La posición final es 0. La posición inicial es 200 kilómetros, ¿sí? Esto dividido 4 horas, ¿no? 4 horas. Me da
menos 50 kilómetros sobre hora. Bien, recuerden que al menos no significa que estaba desacelerando ni nada por el estilo, sino que va en sentido opuesto a mi sistema de referencia que yo elegí. Recuerden que es el que yo elijo, ¿sí? Entonces, esto, como lo tengo que pasar a metros, es menos, haciendo la conversión de unidades que ya habíamos visto. Me quedaba menos 13,89 metros sobre segundo. Bien, entonces yo digo, esta fórmula de velocidad media me sirve para cualquier punto de entre 200 y 0, ¿sí? Entonces yo voy a decir, si voy a poner en el medio el X final ese que yo tengo allá, ¿sí? Que es en el punto donde se cruzan, yo puedo usar la misma fórmula y digo que la velocidad media es igual a X final menos X inicial sobre delta T, ¿sí? Fíjense en esta gráfica, ¿en qué punto se cruzan? Al tiempo de 1 hora, ¿bien? Entonces este punto, ¿sí? Que es mi X final, que yo le puse ahí, que es el que quiero calcular, se pasa al momento de 1 hora. Entonces yo voy a decir que la velocidad media, voy a hacer con kilómetros para trabajar más fácil, entonces digo que la velocidad media, que es menos 50 kilómetros sobre hora, va a ser igual al X final de cruce, que es el punto de cruce que no lo conozco, menos 200 kilómetros, que es el punto inicial, sobre el tiempo en el que se cruzan, que es a 1 hora se cruzan, ¿sí? 1 hora. Bien, paso multiplicando 1 hora por allá, entonces me queda menos 50 kilómetros sobre hora por 1 hora va a ser igual a X final menos 200, ¿sí? Kilómetros. Hora se me va con hora. Sigo acá al costadito para no irme a trabajar por ahora, porque es poquito lo que me queda. Me digo menos 50 kilómetros me va a quedar igual al X final menos 200 kilómetros. Paso sumando este 200 para allá, entonces me queda menos 50 más 200 kilómetros, me queda igual al X final, con lo cual me estaría quedando que 150 kilómetros es igual al X final, ¿sí? O sea que el punto donde se cruzan acá es 150 kilómetros. Pero, ¿qué me está preguntando? Yo no puedo decir que la posición, que en el punto donde se cruzan es 150, porque la pregunta que me dice, ¿a qué distancia de la posición inicial de B se cruzan? O sea, que si B, acá está B, y parte de los 50 kilómetros, y se cruzan en el punto de 150 kilómetros. ¿Qué distancia hay acá? ¿Sí? Tengo que calcular la distancia, ¿sí? Entonces, la distancia dijimos que era el final menos el inicial, o sea que sería 150 menos 50 kilómetros, ¿sí? O sea que se cruzan a la distancia de 100 kilómetros del punto inicial de B. ¿Se entiende la pregunta? Para tenerlo en cuenta, porque a veces uno por querer responder rápido deja esto así y no estaría bien porque no se cruza 150 kilómetros de B, ¿sí? Hay que entender qué es lo que estamos calculando. Estamos calculando la posición, esta X que es 150, pero es a 100 kilómetros de B. Bien. Bueno. Y el último punto me dice, ¿cuál es la velocidad de cada uno en ese momento? Como dijimos,
al principio que el movimiento era rectilíneo uniforme, o sea que la velocidad era constante en todos los puntos, ¿sí? La velocidad de el móvil A no cambia en ningún punto, entonces la velocidad del móvil A en ese punto es de menos 50 kilómetros sobre hora, lo que era igual a menos 13,89 metros sobre segundo. Bien, pero ahora quiero calcular la velocidad de B. La velocidad de B era x final menos x inicial sobre tiempo, ¿sí? Teniendo el x final que calculé recién, que era 150 kilómetros, menos 50 kilómetros, que era la posición inicial, dividido 1 hora, que es lo que tarda en llegar a ese punto, esto me quedaría 100 kilómetros sobre hora. Si lo paso a unidades de metro y segundo, que es como corresponde indicar, según la conversión de unidades que ya vimos, es de 27,78 metros sobre segundo. Bien, y entonces ahí ya puedo dar por terminado todo el ejercicio. Tengo las velocidades. Recuerden que esto es así porque la velocidad es constante en toda la trayectoria por ser movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya servido este video de ejercicios. En la próxima vamos a hacer un ejercicio más. Les vuelvo a dejar nuestro Facebook por cualquier cosa que nos quieran consultar. Nos avisan por ahí o por los grupos que tenemos de WhatsApp o por mail. Sin problema, estamos para ayudarlos.